Good evening. Buenas tardes. I received an email recently Recibí un email recientemente from a brother that I haven't heard from for a couple years. un email de un hermano que hacía bastante tiempo que no escuchaba de él. A brother that Elder Gabriel and Elder Marco and Aurelio grew up with. Un hermano que creció con el hermano Gabriel, con el hermano Marco. Yeah. Nós crescimos com ele. And there's been twice in my public ministry Y 2 veces ha acontecido esto en mi ministerio, when there was a purposeful internal attack against myself and the message. 2 veces en las que hubo un ataque directo, perpetrado y intencional contra mi Once it persona y el happened in mensaje. Georgia, Una vez me aconteció en Georgia and once the Confederacy was formed in Germany. y en otra ocasión esa confederación aconteció en Alemania. But in both of those attacks, Pero en los 2 ataques it consisted of 3 men that got together. consistió de 3 hombres que se But in juntaron both of those circumstances, y en las 2 circunstancias there was only one man that was in both of those confederacies. hubo uno de esos hombres que estuvo en las 2 oportunidades que fui confrontado. As confederações. And both times, they were trying to prove I was a heretic and send me off to eternal damnation. Y las 2 veces que eso ocurrió intentaron acusarme de hereje o de herético y prácticamente lanzar mi obra a la basura. Condenado para a eterna perdição. But in both those confederacies, Y en estas 2 there confederaciones was one guy that was part of both of them. hay un hombre que formó parte de las 2 confederaciones. And there was a period of time when your family lived with his family. Y hubo un tiempo en que la familia de Gabriel Viveu junto com a família. vivió juntamente con la You know who familia de I'm esa talking about persona. now, right? ¿Será que ustedes saben de quién estoy hablando? Okay. I'll show you the email. Y bueno, les voy a mostrar el email. I got an email from this brother Recibí un email de este hermano que les estoy about hablando 3 weeks ago, hace como 3 semanas. Mais ou menos 3 semanas. and he was lifting me up and praising me for all the wonderful work I've done for the Lord. Y este hombre me estaba exaltando, elevando y casi que adorando por la obra que he estado haciendo, la obra tan maravillosa que Dios ha hecho And I was conmigo. thinking of all the men that have stabbed me in the back publicly. Y pensé en todos estos hombres que han estado, Empunharam. que en algún momento me acusaron con un Gotta be cuchillo en la at the top of espalda. the list. Ele estaria. Y esa persona estaría primero en la lista que me atacó alguna vez. So what kind of blindness is it Así que, ¿qué tipo de ceguera tendría este hombre? that here as we approach the end of the world, Que ahora que estamos llegando al fin del mundo, Vamos ao fim do mundo. he's sending me an email praising me. me manda un email E-mail casi que adorándome. me louvando. Now, I don't want to be talking about me, Y yo no quiero estar aquí hablando de and I mí. know this sounds like it's about me, Y yo sé que puede sonar como que si yo quiero hablar de mí, but I want to make a point here. pero quiero hacer un punto con todo esto. We're getting to the point in this message and this movement Estamos llegando al punto en este mensaje y en este movimiento Movimento. that if you have not kept up with the advancing light, que si tú no has estado caminando con la luz creciente, Estiver na altura da luz, conforme que ele avança. if you've had opportunity to receive this light si tú has tenido la oportunidad de recibir esta luz and you haven't done your responsibility of accepting it, y no has cumplido tu responsabilidad de aceptar la luz creciente, that you're going to go into a corresponding amount of darkness. entonces vas a llegar a un punto de oscuridad correspondiente a la luz que no aprovechaste en recibir. Correspondente, ou seja, na mesma proporção. And I'm actually seeing some of the strangest darkness I've ever seen in my whole life here recently. Y puedo decirles que realmente estoy empezando a ver una de las oscuridades en las personas más grandes que en toda mi vida había llegado a ver. Em toda a minha vida. So what I have to share here in a few brief days, Y lo que me pasó hace estos pocos días, I don't see how some of you will be able to understand it y no tengo idea de cómo tal vez algunos de ustedes van a tener la capacidad de entenderlo, Vou entender. because I have a hunch some of us haven't
been following this message very long. porque sé que algunos de ustedes no han estado siguiendo este mensaje desde hace bastante tiempo. Segue a mensagem por muito tempo. And it would be impossible for me in this short amount of time Y sería imposible para mí en este periodo de tiempo tan corto to explain every point that I need to explain explicar cada punto que yo necesito explicar in order for you to understand what I'm going to share here. para que cada uno de ustedes pueda entender lo que yo necesito compartirles. And I had to forewarn you before I start. Y necesito advertirles antes de que yo comience, De antemão. We're this close to the end of the world, estamos así de cerca para el fin del mundo and some of the truths that are opening up now are so profound y las verdades que se están abriendo ahora son demasiado profundas São tão profundas that if you hear them for the first time, y que si las estás escuchando por primera a vez, primeira vez, you're probably going to be tempted to think that this is fanaticism or heresy. es posible que te sientas tentado a pensar de que esto es fanatismo o sensacionalismo uma heresia. o una They're that herejía, extreme. de que puede ser una luz muy So I'm just extrema. acknowledging that before we get started. Y yo quiero que ustedes reconozcan esto antes de que sigamos. What I intend to share here, Lord willing, Lo que quiero compartir aquí, si Dios me lo permite, Deus permitir, is what happens between midnight and the midnight cry. quiero hablar de lo que ocurre entre la medianoche y el clamor de medianoche. e o clamor da meia-noite. Now let me try to make a point. Y ahora permítanme hacer un pequeño How punto. many know what I mean between midnight and the midnight cry? ¿Cuántos de ustedes entienden cuando yo me refiero a medianoche y el clamor de medianoche? E a clamor da meia-noite. Levanta as suas mãos. Raise your hands high. Si entienden a qué me refiero con respecto a Now look qué es la around. medianoche y el clamor de medianoche. Ahora miren alrededor. Half of the room Medio doesn't even Salón. know what I mean by between midnight and the midnight cry. Medio salón no sabe lo que significa cuando yo digo entre el clamor de medianoche y la medianoche. I'm not trying to be critical. Y no estoy tratando de ser crítico con nadie. I'm trying to explain where we are in this study. Quiero que ustedes entiendan los niveles en los que nos encontramos en esta It's going to habitación. be difficult for some of you to follow, Va a ser difícil para algunos de ustedes acompañar lo que voy a decir, but I trust the Holy Spirit will bring conviction. pero yo confío que el Espíritu Santo va a traer convicción. O Espírito Santo nos trará convicção. And he can teach us very rapidly if we're willing. Y que el Espíritu nos puede enseñar bastante, más rápidamente si nosotros se lo permitimos. So let me just give you a brief overview. Así que permíteme darles un pequeño resumen. Resumo breve. Recently, Sister Tess was at the school in Arkansas, Recientemente la hermana Tess estuvo en la escuela de Arkansas and she brought a presentation that demonstrated y ella trajo una presentación la cual comprobó that on November 9th, que en el 9 de noviembre 2019, del año 2019 probation was going to close el cierre de la gracia se cierra Seria o fechamento da porta da graça. for the priests. para los sacerdotes. Some of you may not know what I mean by priests. Y creo que algunos de ustedes ni saben lo que significa o a lo que me refiero cuando digo Okay, so this sacerdotes. is where we're at. Así que bueno, aquí es donde nos But encontramos. she demonstrated that November 9th, 2019 La hermana Tess comprobó que el 9 de noviembre del 2019 is Raphia. es Rafia, It's midnight. es medianoche. This is midnight. Y eso aquí es medianoche. I'm going to attempt to show the history between this waymark and this waymark. Y yo voy a intentar hablar acerca de lo que ocurre entre la When it medianoche y el came to clamor de November medianoche. 9th, Cuando lleguemos al 9 de noviembre del 2019, Ao 9 de novembro, she had witness after witness to uphold her application. la hermana Tess tenía testimonio tras testimonio para apoyar sus But she was afirmaciones. speaking about the United States. Pero ella estaba refiriéndose a los Estados And the Unidos. United States is a point of reference for this movement and this message. Y los Estados Unidos son un punto de referencia para este movimiento y para este mensaje. movimento. This movement began in 1989 Este movimiento comenzó en 1989 with the collapse of the Soviet Union con la caída del muro de Berlín Da União Soviética. and with the understanding that was opened up then y con la comprensión que fue abierta en aquel tiempo that the United States was the glorious land de que los Estados Unidos eran la tierra gloriosa and a Sunday law was about to occur in the United States. y de que una ley dominical estaba a punto de ocurrir en los Estados Unidos. Ocorrer nos Estados Unidos.
So from the very beginning of this movement, Así que desde el mismísimo principio de the este United States movimiento, was the primary focus of this message. los Estados Unidos son el foco primario de este It was mensaje. about what was going to begin in the United States. Era todo acerca de lo que iba a ocurrir en los Estados Unidos. And what was going to begin is the Sunday law crisis. Y lo que iba a comenzar en los Estados Unidos es la crisis de la ley dominical. That was going to begin what's the Sunday law crisis is going to spread around the world. sería a La crisis de la ley dominical según se va esparciendo So when Sister alrededor White del was mundo. teaching what was going to happen on November 9th, 2019, sister. when Sister Tess was teaching, it's hard to get that one straight. Quando a irmã Tess começou a ensinar Cuando la hermana Tess comenzó a hablar del 9 de noviembre, One of her points of reference was the United States. uno de los puntos de referencia que ella está haciendo son los Estados Unidos de América. And if you remember the story about the pilgrims coming to the United States, Y si ustedes recuerdan la historia de los peregrinos cuando llegan a los Estados Unidos, but that was before the United States. obviamente eso fue antes de que existieran los There Estados wasn't even Unidos. 13 colonies then. No había ni siquiera 13 colonias en aquel tiempo. The historical record is the first time the pilgrims saw the glorious land. Pero el registro histórico dice que la primera vez que los peregrinos vieron la tierra gloriosa viram a Terra Gloriosa Was on November 9th, 1620. fue en el 9 de noviembre de 1620. So the prophetic starting point for the glorious land Así que el comienzo profético de la tierra is gloriosa November 9th. es 9 de noviembre. What began this movement Lo que comenzó este movimiento was a fulfillment of Daniel 11, verse 40, fue el cumplimiento de Daniel 11, verso 40, which identified the collapse of the Soviet Union in El- 1989. el cual identifica la caída del muro de Berlín en 1989. But the historical event that marked that fulfillment Y el evento histórico que marca el cumplimiento de ese evento esse cumprimento was the tearing down of the Berlin Wall. fue la caída del muro de Berlín. do Muro de Berlim. And the Berlin Wall was torn down on November 9th, Y el muro de Berlín cayó el 9 de noviembre 1989. de 1989. What Sister Tess demonstrated Y lo que la hermana Tess demostró that on November 9th, 2019, es que el 9 de noviembre de 2019 Donald Trump is going to begin a dictatorship in the United States. Donald Trump va a comenzar una dictadura en los Estados Unidos, Ditadura nos Estados Unidos. Which would essentially end the glorious land. lo que esencialmente le daría fin a la tierra Because Sister gloriosa. White teaches Y la hermana White that the enseña glory of the United States de que la gloria de los Estados Unidos was its constitution. es su constitución. If the United States ever reaches a point in time Y si los Estados Unidos algunas veces llegan al punto Na história, where there's a dictator, onde donde llega un dictador, the constitution is null and void. la constituición va a ser abolida, seria vá a Constituição. sería So when vana. Sister Tess was teaching us about November 9th, Así que la hermana Tess nos estaba enseñando esto acerca del 9 de noviembre, Novembro, it was in context with this very message. y lo cual está en contexto y en acuerdo con este mensaje. This message was about the glorious land. a mensagem Este mensaje es acerca de la tierra The gloriosa. glorious land was first recognized on November 9th, 1620. Quiero que la tierra gloriosa fue reconocida la primera vez el 9 de noviembre de 1620 And here on November 9th, 2019, y en el 9 de noviembre del 2019 we have many witnesses that there's going to be a drastic change in the United States. tenemos muchas evidencias de que va a haber un cambio drástico en los Estados Unidos. nos Estados Unidos. There came a point in history Y hay un punto en la historia Ponto na história where this movement understood en el cual este movimiento comprendió that Donald Trump, the 45th president of the United States, de que Donald Trump, el último presidente de los Estados Unidos, el presidente número was the last 45, president of the United States. era de hecho el último He was the presidente de los president that Estados was going to Unidos bring in the Sunday law. y que era el presidente que iba a traer la ley dominical. And in Sister Tess's presentations, Y en las presentaciones de la hermana Tess, she demonstrated ella demostró
that the last president, que el último the presidente, last ruler of the United States, el último gobernador de los Estados Unidos, dos Estados Unidos, based upon the struggle between the king of the south and the king of the north in Daniel 11, basados en esa lucha o batalla que existe entre el rey del norte y el rey del sur de Daniel that the 11, last president of the United States era que el último presidente de los Estados would get Unidos involved in some kind of relationship with Russia. iba a entrar en una especie de relación con Rusia. And of course, in the United States today, Y por supuesto, en los Estados Unidos hoy, the Democratic Party that opposes Donald Trump el Partido Demócrata que se opone a Donald Trump Donald Trump, claims that there's something that went on behind the scenes between Donald Trump and Russia. reclaman que hay algo que está ocurriendo o ocurrió debajo de la mesa entre Donald Trump y Rusia. y Donald Trump. And that kind of activity, Y este tipo de actividad, Sister Tess identified upon the lines. la hermana Tess la colocó y la identificó en las líneas. This is about November 9th Así que eso allá arriba se refiere al 9 de noviembre y a la tierra This is gloriosa. about November 9th Y esto aquí abajo es acerca del 9 de and noviembre Donald Trump. y Donald Trump. I'm saying that on 2019, Yo estoy diciendo que en el 2019 that Donald Trump is going to begin some kind of dictatorship. de que Donald Trump va a comenzar cierto tipo de dictadura. If you're not aware of it, Y si ustedes no sabían esto, at least twice, por lo menos 2 veces, probably more than twice, tal vez más de 2 veces, but at least twice, Sister Pero- White says, pero al menos 2 veces la hermana White dice, in the United States, en los Estados Unidos, despotism will be established. el despotismo será establecido. And the definition for despotism is a dictatorship. Y la definición de despotismo es dictadura. So if you think that I'm being a little bit too radical about this prediction, Y si ustedes están pensando de que yo estoy siendo muy radical con respecto a esta predicción, radical na minha predição. Ellen White has said there will reach a point in the history of the United States where a dictator will take over. ya la hermana White había dicho de que los Estados Unidos llegarían al punto de su historia donde la dictadura se levantaría. Controlados por ditador. The question you'll have to resolve is, could it be Donald Trump? A questão Y la cuestión es que la cuestión que ustedes necesitan resolver es que si ese dictador sería Donald Trump. de ressaltar Me gustaría That resaltar Donald Trump, if he becomes dictator, de que Donald Trump, si se convierte en dictador, the prediction is that he'll do it on November 9th, y la predicción es que él va a lograr eso el 9 de noviembre 2019. del 2019, And I want to point out that it was on November 9th, y yo quisiera decirles que el 9 de noviembre 2016, that he was elected president. del 2016, cuando él fue elegido presidente, And there's only one time, one day, when Donald Trump's been in Russia. y solamente ha habido una vez y una sola ocasión en la cual Donald Trump estuvo en Rusia. esteve na Rússia. And it was on November 9th, 2013. Fue solamente un día, el 9 de noviembre del 2013. If you remember, he used to run the World Beauty Pageant, Si ustedes recuerdan, Donald Trump, él estaba encargado Miss Universe Pageant. de la Universidad de la Moda. Ele tinha Él era el dueño de una especie de concursos de bellezas de moda. And in 2013, the World Beauty Pageant was in Russia. Y en el año 2013, este concurso del Miss Universo And Donald estuvo Trump en visited there Rusia. on November 9th, 2013. Y Donald Trump visitó Rusia en aquel año, el 9 de noviembre. no 9 de novembro. And there's people that have been suggesting for over 2 years Y hay personas que han estado sugiriendo por al menos unos 2 años Mais que 2 anos, that something sinister happened on that day in de que hay 2013. algo siniestro que ocurrió aquel día. dia naquele ano. Okay, now the message that we're dealing with Así que el mensaje con el cual nosotros estamos is lidiando symbolically represented in Daniel 11:44. está simbólicamente representado en Daniel 11:44. We're probably all familiar with this. Y espero que cada uno esté familiarizado con esto. Probablemente cada quien It está says, "But tidings familiarizado out con of esto. the east and out of the north shall trouble him, Y therefore he dice, shall pero go forth with noticias great del fury to oriente destroy y and del utterly to make norte away many." lo atemorizarán y saldrá con gran ira para
destruir y matar a muchos. para destruir e extirpar a muitos. Verse 44 is speaking about the papacy. El verso 44 está hablando del The papado. next verse, the papacy comes to its end. No próximo Y el próximo versículo es cuando el papado llega al fin. But in verse 44, there is a message mas nessa Pero en el verso 44 hay un mensaje that's called tidings. que es llamado And noticias. the message is twofold. Y este mensaje es doble. It's out of the east Dice que viene del oriente and out of the north. y que es del norte también. The message out of the north is the message about the papacy. Y el mensaje del norte es el mensaje que se refiere al papado. The message, the papacy is the king of the north. El mensaje de que el papado es el rey There's a del message norte. that comes that says the king of the north is going to be destroyed. Y el mensaje que llega es diciendo el papado va a ser destruido. And that's going to trouble the papacy. Y eso por supuesto va a But causarle there's also a preocupaciones al message out papado. of the east. Pero el mensaje que es del And in oriente Bible prophecy, east symbolizes Islam. y en la profecía bíblica el oriente simboliza el Islam. visa ao Islã. So immediately after Sister Tess shared her presentation, Así que inmediatamente después de que la hermana Tess hizo sus presentaciones, which was based upon lo cual fue basado en the struggle between the king of the south and the king of the north in Daniel 11, un mensaje que estaba basado entre el conflicto que hay entre el rey del sur y el and rey it del reached the norte. conclusion Y ella llega a la that I've given you a conclusión, brief overview up here of. y por supuesto yo les estoy dando aquí una muy breve resumen de eso. Immediately thereafter, Inmediatamente después we had a camp meeting, tuvimos un campestre, and then we went back into the classroom, E logo volvimos a las clases, aula de nossa sala de aula. and then Theodore Turner E logo el hermano Theodore Turner Theodore Turner from Canada de Canadá, began to open up from a completely different direction, él llegó a la misma conclusión desde una dirección a completamente second diferente, witness un segundo to testimonio November 9th acerca del 9 de and other noviembre dates. e outras datas. y algunas otras But fechas Theodore's también. message Y el mensaje de Theodore is a message that's structured on the message of Islam. es un mensaje que está estructurado o construido en el Based mensaje upon del the Islam. 391-year, 15-day time prophecy of Revelation chapter 9. Está basado en la profecía de 391 años y 15 días que se encuentra en el capítulo 9 de Apocalipsis. Apocalipse 9. So what was opened up Así que lo que fue abierto in a brief period of time, a matter of maybe a month, en un periodo muy corto de was the máximo un tidings of mes the north es que las noticias del norte and the tidings of the east, y del oriente and they both agreed to the same point and reference. y estos dos mensajes concordaban con la misma That fecha probation for the priest of Adventism is going to close on November 9th, 2019. de que el cierre de la gracia para los sacerdotes se cerraría el 9 de noviembre del 2019. Se encerrará no 9 de novembro de 2019. What Theodore added to this scenario here Y lo que el hermano Theodore añadió al escenario que tenemos allí is that he pointed out that, from November 9th, 2019, él demostró que desde el 9 de noviembre del 2019, if you go forward 252 days, que si tú vas del 9 de noviembre, 252 días, 2520, y el 252 es un símbolo de then del it takes you to 25-20, July 18th, 2020. los 252 te llevan al 2020. What I'm going to argue here Y lo que yo voy a argumentar is aquí that this is midnight. es de que el 9 de noviembre del 2019 sería This is the medianoche midnight cry. y de que el 18 de julio del 2020 es el clamor de medianoche. 126 days, Y que en el medio aquí, 126 días 126 y days, 126 días, that we're going to see a cross. vamos a ver la cruz And the priests of Adventism y los sacerdotes del adventismo are going to be put on that cross van a ser puestos en esa cruz and lifted up as an ensign y ser exaltados como un to draw estandarte, the una Levites of bandera, un Adventism pendón, in. para atraer a los levitas del This is adventismo. what I'm going to be sharing. Y lo que yo voy a estar presentando aquí es But esto. I haven't got the time to go in and share Sister Tess and Brother Theodore's witnesses
to November 9th. Pero yo no voy a poder tener el tiempo de presentarles y defenderles los argumentos de Theodore y Tess para el 9 de noviembre del 2019. But if you don't understand the seriousness of their information, Pero si ustedes no entienden la seriedad del mensaje de ellos dos, then the information that I'm sharing is going to be not quite as important to you as it should be. entonces la información que yo les voy a presentar a ustedes no va a terminar siendo tan importante como debería Okay, ser. so I needed to let you see November 9th Así que yo necesitaba que ustedes vieran el 9 de noviembre and what we're saying about November 9th. y lo que nosotros creemos o decimos Just, del 9 de just from my noviembre. own understanding, Y según mi propio entendimiento, how many of you have looked at Sister Tess's presentations? ¿cuántos on de the ustedes web? han visto las presentaciones de la hermana Tess? Raise your hands high. Okay, not so many. Ok, no muchos de Okay, ustedes. so of those of you that have looked at those presentations, Bueno, para aquellos de ustedes que ya vieron esas presentaciones, is there any of you that are prepared to say that they're not worth investigating? ¿será que hay alguien aquí que pueda decir, que estaría preparado para decir que no vale la pena investigar esas presentaciones de ella? Let me ask it this way. Permíteme preguntar esto de esta Of forma. those of you that have watched it, Para ustedes, los que miraron how esas many of you would presentaciones, like to have Sister Tess here for a week to teach it in Portuguese? ¿cuántos de ustedes les gustaría tener a la hermana Tess aquí una semana y que les enseñara eso? No, I'm not. That's more hands. Y bueno, yo no voy a negar que I'm obviamente looking van a for haber an más manos. evaluation of those people, an evaluation from those people that have seen it. Yo quiero la evaluación de aquellos que vieron las presentaciones de Tess. It's that serious. Es muy It's serio, that important. es tan And there's importante. no way in 10 minutes that I've justified the claims I'm making about her presentation. Así que no hay manera de que yo pueda explicar en 10 minutos todo lo que ella comprobó y habló en sus presentaciones. Apontando aqui nesse momento. But let me bring it into focus for you, perhaps. Pero déjenme llevarlos a ustedes al foco, si es posible. Sister White says we're going to be judged by light. La hermana White dijo que nosotros seremos juzgados por la luz. Pela luz. But not simply by the light that we have, Y no simplemente por la luz que tuvimos, but also by the light we could have had sino también por la luz aquella que pudimos haber tenido if we'd taken advantage of every opportunity that we've ever had to receive the si light. nosotros hubiésemos tomado cada una de esas oportunidades que se nos dieron para recibirla. Que tínhamos para receber aquela luz. Therefore, based upon that principle, Así que basados en ese principio, everyone in this room cada persona en esta habitación is going to be held accountable va a ser responsable Responsável for being a priest of Adventism. por ser un sacerdote del adventismo. do adventismo. What's the date? ¿Cuál es la fecha? What's the date? Yes. Qual a data? 16th, November 16th. 16 de novembro. Diz aí, tem aqui. Hoy es 16 de You noviembre. therefore have Muy bien, ustedes tienen Tem 358 days Ustedes tienen 358 to get ready días for the close of your probation. para prepararse para el cierre de la gracia de cada uno de ustedes. o seu fechamento da porta da graça. If what we're saying is true. Si lo que nosotros estamos diciendo es correcto. And if you divide 358 Y si ustedes dividen 358 by 7, por 7, be 51. deberían ser 51. 358. If you 51 51. Así que es The math 51. in the glorious land is different than the math in Brazil. La matemática en la Tierra Gloriosa es diferente a la matemática en Brasil. 358 divided by 7 358 dividido entre 7 8 dividido por 7 is 51. es 51. Means you have 51 Sabbaths Significa que ustedes tienen 51 sábados to get ready for the close of your probation. para prepararse para el cierre de la gracia de ustedes. seu fechamento da porta da graça. That's not very many Sabbaths. Não são muitos. Y That's not eso much time. no parece ser mucho tiempo. When I heard those presentations,
Cuando yo escuché esas presentaciones, Quando eu ouvi essas apresentações, it was one of the most discouraging things I ever heard. es una de las cosas mais más desalentadoras que había escuchado. desencorajadoras You know why? ¿Y saben por qué? que eu já ouvi na minha vida. Sabe por quê? Because I recognized they were true. Porque me di cuenta que era verdad. Que era verdade. And I recognized where many of my family and many of my friends are. Y me di cuenta de que muchos de mi familia, muchos de mis amigos, Da minha família e dos meus amigos se encontram. It doesn't seem humanly possible how they're going to get ready. And parece imposible cómo algunos de ellos van a poder estar preparados. Diga isso humano que eles conseguiriam ser prontos em 51 sábados. but we've seen some miracles in people's hearts since those couple weeks back. Pero hemos estado viendo muchos milagros que han estado ocurriendo en los corazones de las personas desde esas presentaciones. Desde então. And we believe the Lord is willing to finish every work that He starts. Y nosotros esperamos que el Señor va a terminar esa obra que Él ha comenzado. Okay, Amen. so Así que I'm going bueno, to start my presentation now. voy a comenzar mi presentación ahora. This is kind of just setting the context, Esto es simplemente tratando de colocar el contexto, Contexto, giving you an overview of where we're going. dándoles a ustedes un resumen de lo que vamos a ver. And from what I'm understanding, Y según lo que yo entiendo, I'm probably going to say some things that Brother Marco's been saying. probablemente voy a decir algunas cosas que ya el hermano Marco ha estado compartiendo, Because I'm going to go back to the covenant history of Abraham. porque yo voy a volver a la historia del pacto hecho con Abraham. Before I get there, I want to show you a couple of things. Y antes de llegar ahí, también quiero mostrarles algunas cosas, That's old news in this message. que es todo noticias bastante viejas. In Revelation 14, En Apocalipsis 14 there are three messages. hay 3 mensajes. mensagens. The first, second, third angel's message. El primero y segundo y tercer ángel. I never knew what a fractal was. Yo nunca supe lo que un fractal I era, still don't know. y creo que todavía ni sé lo que es un fractal. Continuo sabendo inteiramente o que é fractal. But in Revelation 14, Pero en Apocalipsis 14 we were understanding a fractal in Revelation 14 habíamos entendido Estamos el fractal en Apocalipsis 14. before we even knew the word fractal existed. I'm speaking for myself. Incluso habíamos identificado el fractal antes de ni siquiera saber lo que la palabra fractal significaba. fractal, eu falo de mim mesmo. Because we were teaching this, Porque nosotros estuvimos enseñando that esto, of these three angels' messages in Revelation 14, de que estos 3 mensajes en Apocalipsis 14, in the first angel's message, en el primer mensaje, you had all three. tenías las características de todos los 3. And what we came to understand Y lo que vinimos a entender is that the first angel's message was a fractal of the three angels' messages. era que el mensaje del primer ángel era un fractal de los otros 3, Okay, on many witnesses. basados en muchos The three testimonios. steps of the three angels' messages, Y los 3 pasos del primer ángel, we have several witnesses to what these represent. teníamos varios testigos y testimonios para saber lo que representan. The Holy Spirit was going to come, El Espíritu Santo iba a John venir 16:8, en Juan 16:8 convict of sin, y nos iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Thy way, O God, is in the sanctuary, Y el camino de ti, oh Jehová, está en tu the santuario. courtyard, Tenemos where el atrio, sin is dealt with, donde se lidia con el pecado, the holy place, el lugar santo, where righteousness is represented, donde no está representada la justicia, the most holy place, y en el lugar where santísimo, judgment is accomplished. donde el juicio The es hecho. three angels' messages are represented throughout the scriptures in a variety of ways. Los mensajes de los 3 ángeles están representados alrededor de todas las escrituras de But the diversas first angel's formas. message says, Pero el primer mensaje angélico dice, fear God. temed a Dios. That's the first angel's message. Eso es el primer mensaje Give him angélico. glory. Dadle gloria. That's the second angel's Eso es el message. segundo mensaje.
For the hour of his judgment is come. porque la hora de su juicio ha llegado. That's the third angel's Eso es el message. tercer mensaje. Mensagem angélica. Okay, so we've put this in the public record, many of us, for years. Y muchos de nosotros habíamos puesto esto en las We presentaciones were por mucho teaching tiempo, this without knowing anything about fractals. sin estar sabiendo nada de lo que fractales The eran. characteristic of all three angels Las características de cada uno de los tres are ángeles found in the first angel. se encuentran en el primer ángel. Later, we came to understand Y luego llegamos a entender that the first angel's message is found in de que el primer mensaje angélico se encuentra también Daniel chapter 1, en Daniel 1 and the second angel's message y que el segundo mensaje is found in angélico Daniel chapter 2, lo puedes encontrar en Daniel 2 and the third angel's message y que el tercer ángel lo is puedes found in Daniel encontrar chapter 3. en Daniel 3. Daniel capítulo 3. We came to understand Nós chegamos a Habíamos venido a entender that Noah de que Noé gave a message deu uma mensagem dio un that mensaje was a conviction of sin. que convencía de pecado. de pecado. It was to call people to join in the work and get on the ark. Era el llamado al pueblo, a la gente, para que se unieran a construir el arca. Ahora no trabalho But very few people responded. para entrar na arca, mas Y pocas personas respondieron. But there reached a point in the history of Noah chegou Y llegamos a un punto en la historia where there was a de Noé manifestation of the power of God. donde hubo una manifestación gloriosa del poder de And Dios. these lines are representing a manifestation of the power of God. Y estas líneas representan la manifestación gloriosa del pueblo And de in the Dios. story of Noah, Y en la historia de that Noé, was the animals getting on the ark. eso fue los animales metiéndose en el And right arca. here in the story of Noah, Y justo aquí, en la historia de Noé, you have a door that closes. hubo una puerta que se cerró. Okay? In this history here, En esta historia aquí, from several lines, basados en varias líneas, we came to understand this is where there's going to be a manifestation of the power of God. empezamos a comprender que allí es donde la manifestación gloriosa del poder de Dios In acontece. Daniel chapter 1, 2, and 3, En Daniel 1, 2 y 3, 2 e 3, the characteristics that are associated with the three angels' messages can be illustrated. las características que están relacionadas con los mensajes del primero, segundo y tercer ángel pueden ser representadas. ligados com as três mensagens angélicas. As we looked at this history, Y cuando nosotros miramos para esa historia, based upon the first reference, based upon Noah, basados en la primera referencia bíblica, o we sea, claimed Noé, that when the animals were getting on the ark, habíamos entendido de que cuando los animales se metieron al arca, that the antediluvians, para los antediluvianos, they could have got on the ark. era el momento de entrar Could en they el have got arca. on the ark? ¿Será que los antediluvianos se When pudieron they meter en seen el the arca? animals getting on the ark, did they still have time to get on the ark? Si los animales todavía estaban entrando, ¿será que ellos tenían tiempo de meterse al arca también? Yes, they did. Por supuesto, ellos tenían Did they tiempo. get on the ark? La pregunta es, ¿se metieron en el arca? So what did No. they do? Así que, ¿qué hicieron? They failed a test. Ellos fallaron And the en la test prueba. was a visual test. Porque esa prueba que fue visual, We came to understand in this history habíamos entendido que en este punto de la that there's a historia visual test. es que hay un mensaje visual, una prueba And it visual. was a warning Y esa prueba visual era una advertencia de que la puerta se estaba a punto de cerrar. the door closes for you and I Y sabían que la puerta para ti, para nosotros, para ti, para mí se cierra proféticamente at the Sunday law. en la ley dominical. If you're Seventh-day Adventist Si tú eres adventista del and the séptimo Sunday día law arrives y la ley dominical llega and you decide, well, I'm going to keep Sunday just so I don't get in trouble, y tú eres adventista y bueno, yo no me quiero meter en problemas en esta crisis, you just receive the mark of the beast. tú vas a recibir la marca de la bestia. De receber a marca da besta. Domingo, desculpem, You said it wrong. That's all right. Sabbath, I guess. Everyone understand what I'm saying? ¿Cada uno de ustedes entiende lo que estoy tratando de decir? If you're a Seventh-day Adventist and you know the difference between Sabbath and Sunday, Si tú eres adventista y conoces la diferencia entre sábado y domingo and that Sunday law is enforced, y esa ley dominical llega Dominical, então entra em vigor. and you decide you're going to uphold Sunday, y terminas decidiendo de que te vas a poner a guardar el you domingo, receive the mark of the beast. por supuesto que en aquel momento recibes la marca de la bestia. In that regard, we came across the quote. En ese sentido Foi nesse contexto que chegamos es cuando llegamos a la comprensión del cierre de la gracia, Where Sister White says this.
Fue cuando llegamos a esta The Lord cita has shown me clearly donde la hermana White dice, el Señor me ha mostrado claramente that the image of the beast de que la imagen de la bestia, will be formed before probation closes. la imagen de la bestia será formada antes de la ley antes del cierre When de la does gracia. probation close? ¿Cuándo es el cierre de la gracia? At the Sunday law. En la ley dominical. The Lord has shown me clearly Y el Señor me ha mostrado claramente that the image of the beast de que la imagen de la will bestia be formed before probation closes. será formada antes del cierre de la gracia. A porta da graça. For this is the great test for the people of God by which their eternal destiny will be decided. Y esta es la prueba, la imagen de la bestia, mediante la cual el pueblo de Dios será probado There's a test y se before the Sunday será law probado por toda la eternidad. Aprova teste antes do decreto. Es una prueba que For viene you and antes del I. decreto. Para você e para mim, that's a visual test. Es una prueba para ti y para mí, una Comes prueba before the visual door closes. que llega antes de que la sierra se And in cierre. that test, our eternal destiny will be decided. Y en esa prueba nuestro destino eterno va a ser decidido. And Sister White calls it the image of the beast test. Y la hermana White lo llama la prueba de la imagen de la bestia. And it was typified in the story of Noah isso foi Y en la historia de Noé era when the tipificado beasts were getting on the ark. por las bestias cuando se estaban metiendo en el arca. So when you get to Daniel chapter 1, Así que cuando nosotros llegamos a Daniel you can capítulo see the 1, first angel's message. te encuentras el mensaje del primer ángel. What's Daniel chapter 2 about? ¿De qué se trata el capítulo 2 de Daniel? Nebuchadnezzar dreamed a dream, El Nabucodonosor soñó un a great sueño, image. una gran imagen. Was Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego tested by this dream? ¿Fue Sadrach, Mesach y Abednego probados por esa imagen? Mesa e Abednego foram testados sobre essa mensagem, Imagen. By the dream. sobre esse sonho. No one could answer what the dream was. Pues nadie podía decir So de every qué era el wise man sueño. was going to be slain. Y todos los hombres sabios del reino iban a ser sacrificados. Was Daniel tested by this image dream? ¿Fue Daniel probado por el sueño de Nabucodonosor? De imagem. Yes, he was. Sí, él fue probado por la Daniel imagen 2 de ese is about sueño. the image test. Então, Daniel 2, Daniel 12 habla Was de it la a prueba life de la or death imagen. test? será que foi uma prova? Así que ¿será que fue una Yes, it prueba, was. Sim. una prueba And de muerte? what was Daniel 3? Ahora, ¿y de qué se trataba Daniel 3? Sister White repeatedly says La hermana White repetidamente siempre that dice Daniel chapter 3 is an illustration of the Sunday law. de que Daniel capítulo 3 es una ilustración de la ley dominical. You got to bow down to that golden image. Vas a tener que arrodillarte ante esa imagen. Nasce em frente dessa imagem dourada, o de ouro. But what about Daniel chapter 1? Mas Y acerca de Daniel 1, If the first angel's message in Revelation 14 si el primer mensaje angélico en Apocalipsis 14 is a fractal es un fractal of the three angels' messages, de los tres mensajes angélicos, shouldn't Daniel chapter 1 ¿no debería también Daniel 1 be a fractal of the three angels' messages ser un fractal de los tres mensajes también? if what I'm claiming is true? Si lo que yo estoy diciendo es cierto. fosse verdade. Of course. No? Is Yes. it? Mas será que é? Does everyone ¿Será know que sí? Daniel chapter 1? ¿Será que alguno de ustedes conoce I Daniel hope you capítulo know 1? Daniel chapter 1. Yo espero que todos ustedes conozcan Daniel capítulo 1. First angel's message is Primeira mensagem angélica Porque el é primer Fear mensaje God. es, temed a Dios, give him glory, dadle gloria, for the hour of his judgment is come. porque la hora de su juicio ha llegado. And in Daniel chapter 1, Y en Daniel capítulo 1, Daniel feared God. Daniel temía a Dios. He feared God enough that he refused to eat the king's meat. Temió tanto a Dios que rehusó comer la comida del rey. comer a carne, a comida do rei. But the Lord had brought him into favor with Melzar. Y entonces el Señor lo puso en gracia delante de Melzar. Para que Melzar olhasse de forma favorável. And he asked Melzar, Então Y él le pregunta a Melzar, let me have a test, déjame tener un tiempo de prueba. 10-day test. Dame una prueba de 10 And at días. the end of the 10 days, Y al final de esos 10 días, what are you going to test for Daniel? ¿qué es lo que tú vas a probar en Daniel? ¿Cuál va a ser la prueba en Daniel? His image. Su imagen. Was his image
fairer and fatter than all those that had eaten the king's meat? Estaba la imagen de Daniel mejor y más saludable que la de su compañero. Daniel passed the image test Así fue, Daniel pasó esa prueba de in la Daniel imagen. chapter 1. En Daniel capítulo 1. And it says at the end of the days, Y dice que al final de aquellos días, he's brought in for a test él fue llevado ante Nabucodonosor para otra prueba. Chegará teste. before Nebuchadnezzar. Ele Fue llevado delante de Nabucodonosor. Nebuchadnezzar is the king of the north. Y Nabucodonosor es el rey del norte. Daniel's brought into the king of the north test. Así que Daniel fue llevado delante de la prueba del rey del norte. Did he pass the test? ¿Y será que Daniel pasó la prueba delante Yes, del he rey passed del the norte? test. Sí, lo pasó. passou. Daniel chapter 1 Daniel capítulo 1 has all three angels' messages within it tiene los 3 mensajes angélicos contenidos en él. because it is a fractal. Porque Daniel capítulo 1 es un Because it fractal. represents the first angel's message, Porque el capítulo 1 representa el primer ángel. and Daniel chapter 2 represents the second Y angel's el message. segundo ángel representa el segundo Daniel segundo chapter capítulo de 3 Daniel. represents the third angel's message. Y el capítulo 3, el tercer mensaje angélico. And why did I want you to know that? ¿Y por qué yo quería que ustedes supieran eso? This teaching here, Esta enseñanza que de aquí it's been in the public record for years. ha estado en el dominio público You por can do it muchos where you go años. through and you read all the Bible passages to really nail it down. Você pode Y tú puedes agarrar tu Biblia y estudiarlo para que lo domines muy bien. ver todos os textos que realmente fixar bem esse estudo. Some of you in here have heard this presentation in detail. Y muchos de ustedes aquí han escuchado estas presentaciones en I detalle. guarantee it. Lo puedo garantizar. I'm not worried about those presentations up there. Y yo no estoy preocupado acerca de esas presentaciones de allá arriba. But I had to let you see the logic. Pero quiero que entiendan la lógica First angel's message is a fractal of all three angels' messages. de que el primer mensaje es un fractal de los 3 mensajes. Mensagens angélicas. Daniel chapter 1, 2, and 3 is the three angels' messages all over again. Daniel 1, 2 y 3 es simplemente otra representación de los 3 mensajes. Mensagens angélicas na sua totalidade. Because I want you to see something that's very important. Pero yo quiero que vean algo bien Uma importante. coisa que é muito importante. Genesis 15 Gênesis Génesis is the 15. first angel's message. Génesis 15 es el primer mensaje angélico. Genesis 17 is the Daniel second angel's 17 message. es el segundo ángel. é a segunda mensagem angélica. And Genesis 22 is the third angel's message. Y Génesis 22 es el tercer mensaje. Mensagem angélica. And these are the three chapters Y estos 3 capítulos where the Lord enters into covenant with son Abraham. los 3 capítulos donde Dios hace un pacto con Abraham. Pacto com Abraão. And Genesis 15 has all three in it. Y Génesis 15 tiene los 3 But mensajes Abraham is the contenidos. first person Mas Abraão Y Abraham es la primera that the persona Lord enters into covenant with com quem o el- Senhor con la cual el Señor entró en un in pacto terms of a chosen people. en términos de una generación escogida. The Lord made a covenant with Adam and Eve. El Señor hizo pactos con Adán y Eva, It's for all mankind. pero era para toda la He made a humanidad. covenant with Noah. Él hizo un pacto It con was for Noé, all mankind. pero ese pacto con But Noé when era he made para a toda la covenant with humanidad. Abraham, Pero cuando él hizo un pacto con Abraham, it was the first time he entered into covenant with Era the la- people that were going to be his chosen people. era la primera vez en la cual el Señor iba a entrar en pacto con un grupo de gente que serían llamados el pueblo escogido. And at the end of the world, Entonces, en el fin del Sister mundo, White says, in the last days of Earth's history, dice la hermana White que en los últimos días de la historia terrenal, the Lord will renew his covenant el Señor renovará su pacto renovará o seu pacto with his commandment-keeping people. com o seu con el pueblo que guarda sus mandamientos. At the end of the world, En el fin del the mundo, Lord enters into covenant with the group that we call the 144,000. el Señor entra en un pacto con un grupo que nosotros llamamos los 144,000. And Jesus always Y Jesús siempre illustrates the end ilustra el final with the beginning. con el principio. Therefore, the covenant with the 144,000 Así que el pacto de los 144,000 is the covenant that the Lord entered into with Abraham. es el pacto con el cual Dios entró con In Abraham these three chapters, en esos 3 capítulos. and these three chapters are illustrating Y esos 3 capítulos están ilustrando, the Lord entering into covenant with the 144,000 at the end of the world. ilustran al Señor entrando en un pacto con los 144,000 en el fin del mundo.
Should we stop just for a moment in this presentation and have a prayer to bring in the Sabbath? Así que, ¿será que podemos parar un momento ahora aquí, hacer una oración para recibir If el I'm sábado? correct, the Sabbath just began. Porque si yo estoy en lo correcto, creo que el sábado acaba de llegar. So go with me to Genesis 15 if you would. Así que vamos a Génesis 15, si ustedes me lo permiten. In this movement, there's a really familiar principle. En este movimiento hay un principio bastante familiar, en el cual estamos bien familiarizados, y dice más o menos Can't have así: a third without a first and a second. no podemos tener un tercero sin tener un primero y un I'm segundo. going to argue that Genesis 15, 17, and 22 are the first, second, and third angel's message. Yo voy a intentar decir de que el Génesis 15, 17 y 22 son el primero, segundo y tercer And they have to be ángel, studied line upon line. y que estos capítulos tienen que ser estudiados línea As if sobre they're one línea, message. ya que son un solo mensaje. In Genesis 15, the Lord is going to enter into covenant with Abram. En Génesis 15, Dios va a entrar en un pacto con Abraham, Entra em pacto com Abraão. In Genesis 17, y en Génesis 17, 7. among other things, he's going to give him the covenant of circumcision. entre otras cosas, Él va a dar el pacto de la circuncisión Pacto da circuncisão. visual, And circumcision is to take place on the 8th day. y la circuncisión toma lugar en el día 8, Oitavo dia. en el día octavo. Circumcision was replaced by baptism. Sabemos que la circuncisión es reemplazada por el bautismo, And, E, assim, o que tomou lugar dela foi o batismo. and as we proceed through our studies, y según avancemos en nuestros estudios, I'm going to demonstrate that from 9/11 voy a tratar de demostrar que desde el 9/11 11 de to midnight até is hasta 7 days. hasta la medianoche hay 7 And that días, from midnight to the midnight cry is day 8. y que desde la medianoche al clamor de medianoche está el día 8. oitavo dia. And it has a great deal to do with circumcision. Y eso tiene mucho que ver con la circuncisión. In Genesis 22, En Génesis 22 you're going to see the cross. vamos a encontrar la cruz, Abraham's going to sacrifice his son Isaac. porque Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, And that typified Christ on the cross. y eso tipificó a Cristo en la cruz. And after Christ was crucified, the disciples were disappointed. Y después de que Cristo fue crucificado, sus discípulos fueron chasqueados. Sister White uses that disappointment to illustrate the disappointment of the Millerites on October 23rd, 1844. Y la hermana White dice que el chasco de los discípulos tipifica el chasco de los mileritas en 1844. No 22 de outubro de 1844. And October 22nd, 1844 Y el 22 de octubre del 44 was the appointed time of Habakkuk 2. era el tiempo definido en Though Habacuc the vision 2, tarry, wait for it. donde dice que aunque la visión tarde, It will not espérala, tarry. porque no tardará, It comes at the appointed time. porque llegará en el tiempo The definido. appointed time was October 22nd, 1844. Y ese tiempo allí apuntado es el 22 de octubre That del had been 44, typified by the cross. Que havia sido que fue tipificado por la cruz, That had been typified by the sacrifice of Isaac by que a su Abraham. vez era tipificada por el sacrificio de Isaac. sacrifício de Isaac por Abraão. But Isaac, the cross, and the disappointment of the Millerites Pero tanto Isaac, la cruz y los mileritas, Dos, en el chasco de los points to the mileritas, Sunday law in our history. todos ellos apuntan a la ley dominical en nuestra historia. And the third angel's message e a terceira Y el tercer mensaje angélico is the Sunday law message. é a mensagem. es el mensaje del decreto Don't dominical. receive the mark of the beast. Es decir, no recibas la marca de la bestia. Abraham's told to take Isaac and sacrifice him. Y cuando a Abraham se le pidió que sacrificase a su hijo, Para sacrificá-lo, It's typifying the Sunday law. eso tipifica la ley dominical. And the, o decreto dominical. and the Sunday law is the third angel's message. Y la ley dominical es el tercer mensaje angélico. Are you following my logic? ¿Están siguiendo mi lógica? Isaac is sacrificed in Genesis 22. Isaac es sacrificado en Génesis 22. 22. This is Daniel chapter 3. Esto es Daniel It's 3. the third angel's message. Este es el tercer mensaje. Circumcision La circuncisión is a sign. es una señal. That's what the Bible says. Y la Biblia lo dice así. Actually, the way it's said in Genesis 17 is it's a token.
Y realmente la manera en que es expresado en Génesis 17 es que Sinal, it's the same word. It's that's what I was going to say. If you look up the definition of token, it's a sign. Token no inglês é en inglés dice tokens y And significa a también sign is señal. something that you see. e sinal Y la señal es algo que tú puedes ver, Visual. es algo visual. Second message is visual. Así que el segundo mensaje es visual, así como la circuncisión era visual, logo, Gênesis 15, era una señal. We should see Visual. all these elements. deveríamos ver Así que bueno, en Génesis deberíamos ver todos esos Genesis 15 is the elementos. first angel's message. Y en Génesis 15 tenemos también los elementos del primer ángel. So let's go to Genesis 15. Así que vamos a ir a Génesis 15. And what's the versículo first statement of the first angel's message? ¿Cuál es la primera palabra del primer ángel? na primeira mensagem angélica. Fear God. Fear God. Temed a Dios. Second is give him glory, La segunda palabra es dadle for gloria. the hour of his judgment has come. Y la tercera frase es porque la hora de su So the juicio ha first llegado. message Así que el primer begins mensaje with fear God. comienza con temed a Dios. Verse 1. Versículo 1. After these things, the word of the Lord came to Abram in a Después de vision, estas saying, cosas, Fear el not, Señor Abram, vino. I am thy shield and thy exceeding great reward. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Eu sou Abraham, teu escudo. yo soy tu escudo y soy tu galardón sobremanera grande. Some of you are adults, right? Alguns de Y algunos de ustedes ya son That adultos, have ¿no? had children. Algunos de ustedes ya tuvieron niños. Something in the night has scared your child, Y cuando hay algo en la noche que asusta a tu hijo, seu filho com medo à noite, and you come into your child. você chega y para tú llegas a tu niño filho, Don't be afraid, everything's all right. não se y le dices a tu hijo, no tengas So miedo, when the todo va a Lord's estar telling bien. Abraham, fear not, Así que cuando Abraham viene, el Señor viene y le dice a Abraham, no temas, what's implied? ¿qué implica? Fear God. Teme a Dios. First angel's message. primeira Pero mensagem. mensaje But this angélico. chapter should have all elements of the three angels' messages in it. Pero yo digo que el capítulo 15 debe tener los elementos de los tres ángeles allí contenidos. So, when did we start? How much time do we have? ¿Cuándo fue que comenzamos y a qué hora es que tenemos que terminar? You're doing 1 hour times? 1:30. Hour and a half. Okay, so we got time. Um, okay, read verses 2 through 8. I won't read it in the English. Vou ler Gênesis 15, 2 a 8. Vamos a leer Génesis del 15, 2 al 8. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me has de dar? Siendo así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Damaseno. I might interrupt him some. Tal vez voy a interrumpir algunas veces. Who's Eliezer? ¿Quién es este Eliezer? Eliezer. Es Lázaro. Okay, Lazarus, but who's Lazarus and Eliezer represent? Pero ¿quién es este Eliezer o Lázaro? ¿A quién representa? The Holy Spirit. Al Espíritu Santo. The Holy Spirit. Es el Espíritu Santo. Okay, later on, Y más adelante, Abraham's going to want to get his son a bride, right? Abraham va a querer conseguir un novio para su hijo. Who's he going to send to get the bride? ¿Y quién va a enviar a Abraham para que busque la esposa de su hijo? Eliezer. Okay, who's Él va a that enviar a bride in Eliezer. the prophetic Versículo scenario? E nesse cenário profético, quem é essa noiva? Y en ese escenario Is it God's profético, people? ¿quién es la novia que se casa con Isaac? Or is ¿Es el it pueblo de Dios? people that are going to come and join God's people? Será ¿O es un pueblo que va a venir y se va a juntar al pueblo de Is Dios? not Isaac God's people in that story? será que ¿No es Isaac el pueblo de Dios en esa historia? Who's Eliezer go to get? Así que Eliezer va a ir a buscar la esposa. A woman. ¿En right? dónde? ele vai para buscar quem? Uma mulher? Él va A en busca de una church. mujer, es decir, una There's a iglesia. church right now on planet Earth. Há uma igreja. ¿Será que hay una iglesia hoy en el... It's not this church. Hay una iglesia hoy en esta tierra Jesus says, que no es another nosotros? fold I have. Esa iglesia no somos nosotros porque Jesús dijo, tengo otras And ovejas when I call, they'll come. Quando eu chamar, que cuando yo las llame vendrán a At mí. the level I'm approaching it,
Y así que en el nivel en el que yo estoy abordando este tema, Isaac is being brought together with a woman at the end of the world because all the prophets are speaking about the end of the world. lo que yo estoy diciendo es que Isaac está juntándose con una mujer en el fin del mundo, ya que todos los profetas hablan del fin del mundo. Os profetas falaram mais sobre o fim do mundo And right now, no tempo deles. E bem the Holy agora, Spirit Y ahora mismo el is Espíritu preparing hearts Santo, outside of Adventism el Espíritu Santo está preparando corazones afuera del to come and adventismo join Isaac para que se junten con in the Isaac crisis that's ahead. en la crisis que está delante de If you nosotros. walk down through the story of Eliezer and Lazarus through the scriptures, you see he's a symbol of the Holy Spirit. Y cuantos más estudien la historia de Eliezer o Lázaro en la Biblia, van a darse cuenta de que verás, es el Espíritu Santo. símbolo de Espírito Es un símbolo del Espíritu Abraham Santo. saying, I don't have a son. Abraão disse, Abraham decía, yo The no only tengo person hijos. I here have running my house is the Holy Spirit. a única pessoa que está La única persona que yo tengo aquí conmigo, que cuida mi casa, es el I'm Espíritu not Santo. saying Abraham fully understood that, but that's who Eliezer of Damascus Yo no estoy diciendo que Abraham creía o entendía eso exactamente como lo estoy diciendo, mas é isso que eu digo pero lo que yo digo es que Eliezer representa al Espíritu Santo. com Eliezer. Who replaced Aaron when he died? ¿Quién reemplaza a Aarón cuando se muere? Eliezer. ¿Lo reemplaza All the way Eleazar through, you're o going to see him Eliezer? taking up symbolism that can be applied to the Holy Así que Spirit. ustedes van a ver que podemos Let's siempre move aplicar forward. símbolos, porque se va Aarón y viene el otro, que sería Eliezer. Que pode ser muito bem ser aplicado ao Espírito Santo. Verse 3. Versículo Así que vamos al versículo 3. Disse mais Abraão: Dijo más Abraham, mira que no me has dado hijos, y aquí que es mi heredero, uno nacido en mi casa. E eis que veio a palavra do Y luego Senhor vino a él este, la dizendo, palabra de Jehová diciendo, Este não será no o que te te heredará herede, este, mas aquele sino que que el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. este será o teu herdeiro. That was verse 4. Yes. I want you to see something here. Y en el verso 4 quiero que vean algo. Abraham's just promised to have a son, Se le acaba de dar la promesa a Abraham de que tendrá un hijo, an heir un that's going heredero, to come from him. un heredero que va a venir de sus entrañas. Later on, Más he's going to take adelante, Hagar and try to accomplish the Lord's will in the wrong way. más adelante sabemos que Abraham va a tomar a Agar y va a intentar de cumplir a la fuerza las promesas del Señor. Conseguir esse propósito de uma maneira errada, But this promise is in place right from the start. mas essa Pero esta promesa está aquí colocada And when desde el we get bien, to chapter desde el 17, comienzo. quando chegamos no Y cuando lleguemos al There's going to capítulo be an 17, added component to this promise. va a haber un añadido, un componente añadido en esta promesa, en este pacto. to this message, Covenant. This prophecy message. essa mensagem, essa profecia. This is a prophecy, right? Uma profecia. Y todos se dan cuenta que Telling esto, por Abraham, supuesto, you're que es gonna una have profecía. an heir. Ele Porque Dios le está diciendo a Abraham, tú sabes que no puedes tener hijos, no puedes tener herederos. Abraham can believe it or disbelieve it, but it's still a prophecy. Así que Abraham puede creerlo o no creerlo, pero sigue siendo una profecía hecha por Dios. But in chapter 17, Así que en el capítulo 17 there's going to be added light on this prophecy. va a haber una luz añadida a esta And when the added profecía. light comes, Y cuando esta luz añadida llegue, is Abraham going to believe it? ¿será que Abraham va a creerla finalmente en el capítulo 17? Is Sarah going to believe it? ¿Será que Sara la va a creer en el capítulo 17? Nope. No, ella tampoco la creyó. What's the added light? ¿Cuál es la luz añadida en el capítulo The 17? element of time. La luz añadida en el capítulo 17 fue el elemento del tiempo. When the Lord says you're going to have this son at this point in time. Llegó un punto en la historia donde Dios le dijo a Abraham, vas a tener a tu hijo en este tiempo definido. What did Abraham do? ¿Qué hizo Abraham? He laughed. Él se rió. When Sarah heard that promise, what did she do? Y cuando Sara escuchó ese mensaje, ¿qué hizo? Essa promessa, o que ela fez? She laughed. Ella también se rió. They both laughed. Así que los dos se rieron. They laughed at God's promise of time. Se rieron de la promesa de un tiempo definido dado por Dios. If you don't watch for this, you don't see it. Y si tú no estás buscando esto, es posible que ni siquiera lo puedas ver. We will point it out as we go through. Pero a medida que vayamos avanzando, vamos a apuntar allí. Coisas ao avançar. But it's a big point. Y es un punto muy importante, You grande. know why it's a big point? How come you know it's a big point? ¿Saben cómo ustedes pueden llegar a saber? Es un punto muy significativo. E você sabe que ponto significante. Because when the time prophecy was fulfilled, Porque cuando la profecía de tiempo se cumplió, Profecia de tempo,
Isaac was born, Isaac nació. Isaac, and what was he named? ¿Y cómo fue llamado él? foi qual? He was named Isaac, Fue llamado Isaac, Isaac. which means laughter. que significa el que se He's a ríe. symbol of disbelief in the element of time connected with prophecy. Isaac es un símbolo de la incredulidad cuando viene el elemento del tiempo definido al pueblo de Dios. Na profecia. De tiempo. Connected with time, right? Did he get it? Que se está cansando. Okay, let's read on. Que le costó. Vamos a seguir leyendo. Versículo 5. No sabía eso de o Isaac. levou fora e disse, Verso 5. "Olhe agora Y lo para llevó os afuera y céus, dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que ha de heredar? Te tirei de Ur, Y Jehová dijo, dos yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra, para herdá-las. para darte Oh, you went all the way heredar to esta 7. tierra. Okay, my Portuguese is weak. I'm going to go back to 5. Eu queria voltar para Yo quiero volver al 5. What do you have to do with the stars? ¿Qué es lo que tiene que hacer Abraham con las estrellas? He had to count them. Tiene que contarlas, He had to number them. tiene que nombrarlas, I took some enumerarlas. pictures of some recent presentations eu tirei algumas fotos Y yo tiré unas fiestas de unas presentaciones recientes, off of whiteboards. dos quadros brancos, de unas pizarras But a blancas. presentation I did, Pero hay una presentación que yo I hice, didn't take a picture of. de la cual no tomé una And foto. because I didn't take a picture, Y ya que no tomé la foto de esa presentación, não tirei nenhuma foto, I had to count. tuve que contar. And I'm not good at it. não sou muito bom nisso. Y yo no soy muy bueno contando. I knew that 252 days after November 9th, 2019 was July 18th, 2020. Yo sí sabía que 252 días después del 9 de noviembre del 2019 nos llevaba al 18 de julio del 2020. 2019 seria, então, o 18 de julho de 2020. I knew that. Eu sabia? Y yo sabía eso. And I knew that we had understood what the midpoint was. Y también sabía que habíamos entendido cuál era el medio camino, en medio de Rafia y But I en medio de couldn't. la I couldn't medianoche y el clamor de remember that medianoche. Pero lo que no podía recordar era la So fecha right del before this medio. meeting, I had to get on a calendar. Então, bem antes Entonces antes de ese estudio tuve que ir a un calendario uma agenda, And count 126 days to here y contar 126 to come up with March 14th, para poder llegar al 14 de marzo. and 126 days to get you to Y luego here. contar July 18th. 126 26 dias para chegar no 18. para llegar al 18 de This is the julio. Gregorian calendar. Esto es calendario gregoriano That's the calendar we use. y es el calendario que usamos. Before that, they used the Julian. Antes de eso usábamos el juliano. Calendário juliano. In Gregorian, it's March 14th. O calendário En el gregoriano 14 de março. es But 14 in de the marzo, Julian calendar, it's March 1st. Mas pero en el calendario juliano es marzo, 1º de junho. es I don't know how you junio do it here 1, in Brazil. marzo 1. 1º de março. March 1st. Yes, I don't know how you do it in Brazil. Não sei como Yo no sé cómo ustedes hacen aquí en Because Brasil, the Europeans do it the opposite that we do it in the United States. os europeus porque los europeos hacen las cosas de But manera March contraria 1st como in the las hacemos United aquí. States would be 3-1. mas Pero en Estados Unidos, el 1 de marzo se In representa Europe, it por would el be 3-1. 1-3. Marzo 3, día 1. 3. What is it in Brazil? ¿Cómo es en Brasil? En Brasil sería lo opuesto. I like it rightwards. Bueno, a mí Okay. me gusta de I la just- manera correcta. I want to point primero this del mes y out después that del on the día. Julian calendar, it's 3-1. Así que quiero que sepan que en el calendario juliano, el 14 de marzo es el 1 de marzo, que sería 31. Aqui em cima são gregorianos. Eso And aquí when you arriba start sería doing gregoriano. the math between Gregorian and Julian, Y cuando ustedes empiezan a jugar con los calendarios juliano y gregoriano, Gregorianos e julianos. and then you throw in the biblical calendar y luego también usas el calendario bíblico, primer día, segundo día and de the tal mes, Karaite calendar y luego empiezas a usar el caraíta and the French calendar, y el calendario francés it de la gets Revolución really Francesa, bad. todo comienza a ponerse bastante But I want you to difícil. see this, Mas eu queria Pero sí quiero que vean esto, because when we get to the end, I want you to see that this history here porque hay una cosa que sí quiero que vean, que es que en medio de esa historia, que essa história
o al has final. been typified by the week that Christ confirmed the covenant. Esa estructura allí está tipificada por la semana de Cristo, Which began in 27 AD la semana del pacto de Cristo con Israel desde el año 27 and ended in hasta el 34, 34. E terminou em 34. and he was put on the cross in 31. Y él fue colgado en la cruz en el año 31. And on the Julian, it's 31. Y recuerden que en el juliano eso sería el 3-1. But Marzo what I want primero. you to see, Mas o que eu queria que vocês Pero lo que sí quería que the vieran very first time the Lord was entering into covenant with a covenant chosen people, es que la primera vez en la historia que el Señor entró en pacto con un pueblo elegido, povo escolhido para pacto. one of the very first things that the Lord says to Abraham una de las primeras cosas que el Señor le dijo a Abraham, Para Abraão, is you need to know how to count. le dijo, tú necesitas saber cómo contar. Tried counting the stars? Trata de contar las estrellas. It's harder than counting with these calendars. Contar las estrellas es más difícil que el contar en los calendarios. Command to count is right there in the very beginning. Quiero que sepan que allí, en el mero principio de la historia, el mandato de saber contar Let's keep está hecho. reading. You were at verse 7? Y bueno, ese era el versículo 5. Vamos al 7 donde nos Read quedamos. verse 8. Vamos al versículo 8. E disse ele: Senhor Deus, Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Okay, I'm going to close on this thought. com isso eu vou Y vamos a cerrar Abraham's justo aquí. asked a question here. Abraham levanta una pregunta. How am I going to know for certain that you're going to keep your word with me, Lord? Quiero saber de qué manera puedo yo llegar a tener la certeza de que tú Señor, vas a cumplir tu palabra conmigo. palavra para comigo. Is that an okay paraphrase of that thought? ¿Será una buena paráfrasis la que hice de ese versículo? Esse pensamento? Yes? Okay, so what does the Lord have him do? Así que, ¿qué el Señor va a hacer? Well, you know the story, right? Conhece a história, Nosotros certo? conocemos la historia, ¿no? It says, take 5 animals, El Señor le dice a Abraham, toma 5 animales. right? Certo? And what kind of animals were they? ¿Y qué tipo de animales eran esos? They were sacrificial animals. Eran animales que podían ser Were they not? They sacrificados. were sacrificial animals. Animais, Eran animales para el There wasn't any sacrificio. pigs there. No había ningún tipo de cerdo ahí. You follow me? vocês me seguem? Do you understand Así que pueden entender that every sacrifice de que cada sacrificio pointed to Christ? apunta a Cristo. If you understand that, say amen. Y si ustedes entienden eso, digan amén. Amém. Then every one of these sacrifices Así que cada uno de estos sacrificios, en el capítulo 15 con was Abraham, a prophecy. cada sacrificio era una You just profecía. agreed to it. Vocês acabaram de concordar. If Y it ustedes pointed acaban de to decir que Christ, sí. then these Ustedes sacrifices dijeron- were a prophecy. Ustedes dijeron que si cada animal tipifica a Cristo, entonces cada animal era una profecía. Profecias. How many prophecies were there? ¿Cuántas profecías fueron dadas a Abraham para sacrificar? Temos aqui. There were 5. Había 5 animales. What happened to the first 3? ¿Qué ocurrió con los primeros 3? Here's the 5. Aqui 1, 2. Aquí hay una profecía, 2 y 3. 4. 4 animales, 5 animales. 5 What happened to the profecías. first 3? ¿Qué le ocurrió a las primeras 5 profecías o animales? They were cut in half. Podían ser cortadas o fueron cortadas por la mitad. What's going to prove to Abraham that the Lord is going to keep his covenant Lo que iba a comprobar a Dios, a Abraham, de que Dios iba a cumplir su palabra, is God's prophetic word. era la palabra profética de Dios. de Deus. But his prophetic word is going to come 2 ways. Y la palabra profética de Dios le iba a ser dada en 2 maneras. Formas. Prophecies that have been cut in half Profecías que tenían que ser picadas por la mitad Meio. and prophecies that are whole. y profecías que tenían que ser dejadas completas. Do you know what I mean by that? ¿Será que ustedes entienden lo que trato de decir con eso? Let's read on. Leamos I'll un poco explain as we más. go on if you don't. Is this what Marco's covering? ¿Esto es lo que Marco ha estado hablando? So you've already touched on this? Então você já tocou nisso. Good. Let's move on. Ok? Ok, sigamos. Marcos habló un poquito de esto. E disse ele: Senhor Deus, como saberei Y le dijo, que herdá-la? Señor, ¿en qué conoceré que he de heredar? Uma bezerra de 3 Y le dijo, anos, apártame una cabra becerra de de 3 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Keep reading. Go to
to 17, including 17. Llégate al... Ok. Y como él todas estas cosas y las partió por la mitad y puso cada una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió sueño a Abraham, y aquí que el pavor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces dijo Abraham: ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y será afligida por 400 años. Mas también a la nación a quien servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con grande riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque la maldad del amorreo aún no ha llegado a su colmo. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se dejó ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. And you read verse 17. Okay, so understanding that Marcos covered most of this, Muy bien, entendiendo de que Marco ya cubrió parte de esto. this is the first mention of a covenant with a chosen people. Esta es la primera mención de un pacto hecho con Dios a un pueblo escogido. And there's a prophecy there of 400 years. Hay una profecía allí de 400 años, But as we read the scriptures, y según leemos las this escrituras, 400-year prophecy esta profecía de 400 años is also a 430-year prophecy también son 430 años 30 anos. that can be broken right in the middle, que pueden ser divididas justo en la mitad 215, 215. en 215 y 215. This prophecy mentions a fourth generation, Esta profecía menciona 4 generaciones o la cuarta generación. and you can divide these generations right in half. Y ustedes pueden dividir estas generaciones justo en la This mitad. prophecy speaks about judgment Esa profecía también habla de juicio, and deliverance, juicio y una liberación. Livramento. and we're going to put the 10 kings in it. E vamos também colocar aqui os Y 10 voy a reis. poner aquí a los 10 The reyes. 10 kings, E os 10 reis Y los 10 the 10 reyes kings of Revelation 17 that come together são os 10 reis. son los 10 reyes de Apocalipsis 17 cuando se with juntan. the papacy at the end of the world. Se juntan con el papado en el fin del mundo y persiguen al pueblo de Dios. So let's read verses 18 to 21 and pull these things together and be finished. Así que vamos a leer simplemente ya los versos 18 al 21 y terminemos. Naquele mesmo En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu simiente daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Los cineos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Gazeu e o Jebuseu. You read it all? Okay, did you count the nations from 19 through 21? Contaron las naciones 19 a 21. That's en 10 el 19 nations. al 21, porque hay From 10 Egypt naciones to allí. the river of Egypt to the river Euphrates. Desde el río de Egipto hasta el río grande de Represents the Éufrates, whole world in this prophetic history. proféticamente representa el mundo entero. A todo mundo. How many peoples get judged in this passage? Así que ¿cuántas personas son juzgadas según este pasaje? This is a judgment message. Es un mensaje de juicio. Is our message a judgment message? Nuestro mensaje es un mensaje de juicio. The Millerite message was announcing the opening of the judgment. El mensaje milerita hablaba del comienzo del juicio, Our message is announcing the close of the judgment. pero nuestro mensaje habla del cierre del juicio. The first angel's message in Genesis 15 is a judgment message. Y el mensaje de Génesis 15 es un mensaje de juicio. Apocalipse 14 é uma Fifteen. de Gênesis 15 uma mensagem de juízo Genesis 15 is the first angel's message. e é a mensagem Y do primeiro anjo. es el mensaje del primer ángel, un mensaje de juicio. E Miller era o Y Miller mensageiro era el mensajero He del had primer the judgment ángel, hour message. y él dio el mensaje de la hora del juicio. So how many people get judged in this passage? Así que en el How pasaje many del people 10, are pointed out getting judged? ¿cuántas personas son juzgadas en esos pasajes? Quantas pessoas? ¿Cuántos pueblos? Pardon me? Quantos povos são julgados aqui? 10.
You're looking at through the whole passage. How many? No, yo me refiero a todo el pasaje. ¿Cuántas personas son Okay, juzgadas? all of them's the best answer, but no. Todas é a I'm melhor looking- resposta. Todo, looking decir for que todas a son es distinct como una respuesta answer. muy Querem fácil. uma resposta Quiero una When respuesta I'm asking how distinguida. many, I'm looking for a number. quando eu Cuando yo digo, me refiero a un fui número. um número. How about verse 16? ¿Qué hay del versículo 16? They're going to come out in the fourth generation because the iniquity of the Amorites is not yet full. Dice que en la cuarta generación volverán porque la maldad del amorreo aún no ha llegado a su colmo. Ainda cheia. The iniquity of the Amorites becomes a symbol in the Bible. Así que la iniquidad de los amorreos se convierte en un símbolo bíblico, People filling up the cup of their iniquity. un símbolo de gente que va llenando la copa de la indignidad de Dios. Da sua iniquidade. And when they do, they are judged. Y cuando ellos llenen esa copa de iniquidad van a ser juzgados. Eles são julgados. The Amorites are referenced here. Por eso los amorreos son The referidos allí. Amorites are getting judged here. Los amorreos son juzgados ahí. Así que eso es un pueblo. Uma nação. What about verse 14? ¿Qué tal del versículo 14? And also that nation whom they shall serve will I judge. Dice que también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Ela tem de servir. You see that? ¿Ven eso ahí? Was the nation whom they served the Amorites? ¿Acaso que la nación de los que los israelitas sirvieron fueron los amorreos? It was the Egyptians. No, fueron los egipcios. So in verse 14, Así que en el verso 14 in verse 14, Então, no versículo 13, it says in the English, in the first two words, dice en el inglés, en las dos primeras duas palabras, palavras, and also, dice que también yo juzgaré. them will I judge. Dice, más también a la So nación what a does the cual also tell you? servirán juzgaré yo. isso nos indica o quê? Así que ese también That significa someone que, got judged just before them. así que hay alguien que fue juzgado justo antes de la nación a la que ellos Who got sirvieron. judged in the previous verses? Así que ¿quién fue juzgado en los versículos anteriores? God's people got judged. El pueblo de Dios fue juzgado. Did they not? ¿No fueron juzgados? Know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them and afflict them 400 years. Ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya y servirá a los de allí y será afligida por 400 años. Por 400 anos. There's three groups that get judged here. Hay tres grupos que son juzgados en este At the end of capítulo. the world, En el fin del who's mundo, God's people? ¿quién es el pueblo de Dios? Adventism. El adventismo. Does Adventism get judged at the end of the world? ¿Será que los adventistas son juzgados en el fin del Who mundo? gets judged first? ¿Quiénes son juzgados primero? Where does judgment begin? ¿Cuándo es que el juicio comienza? Começa com quem? At the house of God. Comienza por la casa de Dios. In Genesis 15, Así que en Génesis 15, God's people get judged el pueblo de Dios es juzgado first. primero. Then who gets judged? Después, ¿quién es juzgado? The nation where God's people are at. La nación en la cual el pueblo de Dios se encuentra. Who's that? ¿Quiénes son ellos? At the end of the world. Al fin del mundo. The United It's a States. glorious land. La tierra gloriosa. The United States. Los Estados Unidos. Who's the Amorites? ¿Y quiénes son los amorreos? It's the 10 kings. Son los 10 It's reyes. the rest of the world El resto del mundo. that fill up their cup of probationary time in this same history. Los cuales llenan la copa de la iniquidad en aquel tiempo, en el mismo momento. Aprovação naquele. In that history. In this history. Naquela história. As illustrated in that history. Assim como ilustrado nessa história. Did Abraham fear God in this story? ¿Será que Abraham temía a Dios en esa historia? Was there a visual manifestation of the power of God? ¿Será que hubo una gloriosa manifestación del pueblo de Dios Does it conclude visual? with judgment? Será que conclui? ¿Será que concluyó con un juicio? Fear God, give him glory, the hour of his judgment has come. Temed a Dios, dadle gloria porque la hora de su juicio ha It's all llegado. here in Genesis Quiero que 15. sepan que en Génesis 15 están todos esos elementos allí contenidos. Genesis 15 is the first angel's message. Génesis 15 es el primer mensaje angélico. And a couple things that we need to see Y un par de cosas que nosotros necesitamos ver is that God gave a prophecy, es que Dios dio una which profecía, later on he's going to put the element of time on. una profecía que más adelante se le va a ser añadido el elemento de tiempo. Elemento de
tempo, And when he does so, Y cuando el elemento de tiempo it's going definido to test llegue, Abraham and Sarah. isso es será um teste para Abraão una e prueba para He gave Abraham y prophecies Sara. E ele deu profecias Y esas profecías that que Dios came in two dio ways. que vinieron de de dos formas. One prophecy in a singular fashion, Profecías en una manera singular another prophecy that can be divided right in the middle and produce y double profecías que the podían truth. ser divididas en el medio. Dividida bem no meio e assim ela vai dobrando a verdade. And those prophecies that he was given Y estas dos profecías que le fueron dadas a Abraham are the very proof that Abraham needs to recognize son las pruebas mismas que Abraham necesita in para order to creer, believe unto righteousness Para poder creer la justicia and receive the covenant. in y his recibir experience. esa promesa del pacto. Então, essa aliança na sua experiência. So tomorrow we'll take up chapter 17 and 22, Então, amanhã, Así que mañana hablaremos del capítulo 17 y el and 22. then we'll be heading that way. Y luego vamos a irnos hacia esa dirección en la semana de la medianoche y clamor de medianoche. Shall we pray? Así que oremos.